Jack y Amy embarcan en el avión a Barcelona. El comandante informa de que tardarán 10 horas y media en llegar a Berlín. Amy le pregunta a Jack, ¿10 horas y media? ¿Pero no dijiste menos de 8 horas cuando comprabas los billetes? ¿Y cómo que a Berlín? Choque cultural, capítulo 3. Sí, Amy. Aterrizaremos en Barcelona en menos de 8 horas, pero el avión luego seguirá a Berlín. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con los sistemas del avión, los aparatos electrónicos no podrán utilizarse durante el despegue y el aterrizaje. Además, los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados siempre que las puertas del avión estén cerradas. Por favor, comprueben que su equipaje de mano esté bien colocado, su mesa plegada, el respaldo de su asiento en posición vertical y su cinturón abrochado. Les recordamos que está estrictamente prohibido fumar a bordo. A continuación vamos a proyectar un vídeo con las instrucciones de seguridad. ¡Deja de moverte, Amy! Y escucha las instrucciones de seguridad. Pero estoy buscando el chaleco salvavidas. Estate quieta. No saques el chaleco salvavidas. Solo hay que sacarlo si es necesario. Si no dejas de hacer el tonto, nos van a echar del avión. Siéntate, que la señal luminosa ya está encendida. Siéntate y abróchate el cinturón. Ya va, ya va. Dios, qué gruñón. Shh, escucha el vídeo. ¿Y para qué lo voy a escuchar? El audio suena fatal. No entiendo nada. ¿En qué idioma están hablando? En inglés. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no en español? Deberíamos practicar el español. Seguro que hay una versión en español, pero si el audio es igual de malo, tampoco lo entenderás. 1 hora más tarde. ¿Por qué no comes, Amy? Esto está buenísimo. Tengo un nudo en el estómago. No me apetece comer nada. Ya comeré cuando lleguemos a Barcelona. Auténtica comida española. ¿Te encuentras mal? ¿Estás nerviosa? Es que no creo que pueda comer nada. No sé. Espero que me guste la nueva escuela. Seguro que sí. Ya verás. Durante las 10 horas del viaje, Amy solo bebe agua. Ve 3 películas americanas que le gustan. Lee en su nueva tablet y duerme un poco. Se ha puesto tapones en los oídos para dormir mejor. De esta manera, no escucha a las azafatas cuando hablan por los altavoces. Cuando despierta, el avión comienza a descender. Jack le dice que van a aterrizar en Girona. ¿En Girona? ¿Cómo que en Girona? Amy y Jack no van a aterrizar en Barcelona. Aterrizarán en otra ciudad. Han buscado un piso para vivir, una academia de español, pero parece que nada saldrá como han planeado. ¿Conseguirán llegar a Barcelona?